Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el streaming? Sí, Vale, a ti se te escucha bien. Vale, perfecto, se escucha bien. Bienvenidos a todos los que ya estáis aquí, a nuestro primer streaming. Bueno, básicamente va a ser más que nada como una prueba para ver si todo funciona bien y bueno, ir probando diferentes escenas y demás. Y aparte queremos comentar otro tema. Bueno, queremos comentar dos en realidad. Uno es lo que vamos a hacer hoy, que como podéis ver en la pantalla es básicamente he creado este repositorio. Os voy a pegar la dirección en el chat por si os lo queréis clonar y queréis hacerlo a medida que lo vaya haciendo yo, todo lo que vamos a hacer hoy, y es utilizar dos componentes de Symfony para convertir las requests que nos lleguen de nuestros clientes a objetos de nuestro dominio o DTOs. ¿Vale? Es una práctica bastante recomendada porque es bastante organizada y cada vez que tengáis un endpoint nuevo, tengáis que hacer alguna petición nueva de parte de vuestros clientes, pues es muy fácil de implementar. Vale, y la otra es que esta semana hemos estado trabajando en el primer contenido premium que vamos a sacar. Y bueno, los que nos seguís en YouTube ya habréis visto que he subido un vídeo hoy explicando un poco de qué se trata. Y hemos decidido empezar con el... Voy a cambiar aquí la cuenta. Tenemos esa... Vale, y bueno, en principio hemos creado lo que sería cómo trabajar con una estructura de microservicios, por decirlo de alguna forma, con Symfony y con Docker Compose. Básicamente la idea es explicaros un poco cómo crear toda la infraestructura en vuestro equipo local y después los distintos tipos de comunicación que hay. Eh, Tanto síncrona a través de APIs como asíncronas utilizando RabbitMQ. Entonces, bueno, vamos a ir aquí y así os lo muestro. La serie al final son 9 partes con 14 vídeos. Algunos son cortos, otros son un poco más largos y en ellos vamos explicando un poco todo. Cómo crear los servicios, cómo configurarlos, después cómo hacer APIs internas para que solo haya comunicación a través de APIs dentro de servicios y que no se pueda acceder desde el exterior. Y luego utilizando varios de los componentes que implementa Symfony o que provee Symfony para hacer todo ese tema de comunicación entre servicios y bueno, hacerlo de forma un poco más fácil. La idea de esto, queremos hacer una prueba ahora con este contenido y para aquellos que queráis hacerlo, bueno, habíamos pensado en ponerle un precio de sobre 9 euros y esto os da acceso a este curso. Os pasaremos un documento por email con los enlaces porque ahora es una lista privada. Y aparte de eso, también os daríamos, al terminar todo el curso y que lo hagáis, 1 hora con nosotros. Podemos hacer una videollamada por Zoom o por Teams o cualquier aplicación durante 1 hora para que nos expliquéis qué os ha parecido, si tenéis alguna duda o cualquier sugerencia que nos queráis dar. Y después también lo que hemos hecho es que hemos dejado algunas partes hechas de distinta manera, tanto en algún servicio como en otro, de tal manera que a los que terminéis de hacer este curso y de hacer todo lo que se ve en él y queréis continuar, nosotros os vamos a crear tareas en el repositorio para que podáis completarlas y entonces podréis presentarla y podréis hacer pull request a los servicios y demás. Y creo que es algo bastante interesante porque, bueno, no lo hemos visto en ningún lado y creo que poder colaborar así en un proyecto en común, aportar ideas y preguntar vuestras dudas, creo que es una muy buena forma de aprender, más que simplemente el ver los vídeos e ir haciendo lo que se ve en ellos.
Vale, pues ahora que tenemos aquí este repositorio, lo que voy a hacer es venir aquí a mi PHP Storm, yo ya lo tengo aquí abierto, y los que estéis en la rama main, o si simplemente queréis ver el streaming, esta práctica que vamos a hacer aquí la vamos a subir a YouTube, entonces aunque no la hagáis ahora, no os preocupéis porque vamos a subirla y va a estar todo lo que hemos visto aquí está todo explicado. Aparte, en el curso este de Docker y Symfony y microservicios también está explicado. Básicamente, para la mayoría de proyectos Symfony que os vais a encontrar a día de hoy, o prácticamente casi todos, tienen esta estructura y es básicamente que tienen un servidor web, ya puede ser en Nginx o Apache, que es el que va a recibir las peticiones, y luego tiene la parte de PHP, que es la que va a ejecutar vuestra aplicación en sí. Entonces, aquí tenemos nuestro Docker Compose YML, en el que estamos definiendo dos servicios, y como podéis ver, aquí estamos definiendo uno que es el que va a ser el servidor web, que tiene este nombre. Y aquí, bueno, lo único importante es el context, que es donde están los archivos de configuración. Como podéis ver, es Docker Nginx y tenemos aquí el fichero de configuración de Nginx, que es prácticamente el mismo para todos los proyectos que hagáis en local. Y lo único importante a tener en cuenta es que este parámetro de aquí, que es el que le indica dónde está el intérprete de PHP, coincida con el que vosotros le estáis dando aquí en vuestro Docker Compose. Entonces, es lo único que tenéis que tener en cuenta, que este nombre de aquí, el nombre que le dais a este contenedor, es el que esté en este fichero de configuración. Si no os va a fallar, y aparte es un fallo raro que simplemente el contenedor se viene abajo y es muy difícil de detectar. Bueno, eso, y después tenemos aquí el contenedor de backend. Lo único importante de aquí del de web es la redirección de puertos. Vale, entonces cada vez que yo haga localhost al puerto 2000, lo que voy a estar haciendo realmente es hacer una petición al puerto 80 de este servidor web. Vale, es como una forma de redirigir las peticiones. Después aquí en el backend simplemente lo mismo, tenemos aquí los ficheros de configuración y tenemos aquí el Dockerfile y esto también, si buscáis de hecho por internet ejemplos de Dockerfile para proyectos Symfony vais a encontrar un montón similares a estos. Y nada, para esta práctica vamos a utilizar la versión 7.4 de PHP. La 8.0 ya ha salido y de hecho creo que ya está la 8.0.1, pero hay cosas que todavía no funcionan muy bien y que hay que hacer algunas cosillas para que funcionen y entonces hemos decidido hacerlo con la 7.4. Y bueno, más adelante cuando ya esté todo estable, sobre todo el tema de AMQP para comunicarnos con RabbitMQ, cuando sea ya estable pues haremos alguna práctica con esa versión 8. Entonces nada, aquí básicamente este fichero Dockerfile lo que estamos haciendo es, le estamos pasando un ID, que es el ID de nuestro usuario, y eso viene de arriba. Es decir, la jerarquía de instrucciones empiezan en este fichero Makefile, que es de donde nosotros vamos a ejecutar todas las instrucciones. De aquí pasan al fichero Docker Compose y de aquí pasan a los ficheros Dockerfile. ¿Vale? Entonces todo lo que ejecutamos en el Makefile va a tener esta jerarquía. Por lo tanto, si os fijáis, nosotros aquí estamos guardando en esta variable UID el ID de nuestro usuario. Si yo vengo aquí a la terminal y escribo ID, veis que aquí me está dando el ID 1000, que es el que tiene mi usuario en este ordenador. Entonces lo que estoy haciendo es almacenar ese 1000 en esta variable. Y después aquí el shell name, estoy almacenando el nombre del shell de mi equipo, de mi sistema operativo. Entonces, los que estéis utilizando Mac vais a tener como salida Darkwing y los que tengáis Linux tendréis otra salida y lo mismo para Windows. Entonces, lo que hago aquí para que esta configuración sea compatible con todos los sistemas operativos es que primero me guardo en esta variable el comando IP address, que es el de Linux, y haciendo un grep, ¿vale? Con el operador pipe de la interfaz Docker 0. Entonces, si yo ejecuto esto en mi máquina, veis que me está dando la interfaz Docker 0 y esta es la dirección que tiene, 172.17.0.1. Entonces, esa es la dirección que estoy guardando aquí para poder utilizar el debugger. Entonces aquí en estas condiciones estoy comprobando que si estoy ejecutando una máquina con Mac, o sea, si lo estoy ejecutando desde un Mac, le voy a asignar el host Docker internal, que es la dirección de Docker para Mac,
En el caso contrario voy a comprobar si esa variable no tiene contenido. Eso es que si ejecutáis este comando en un ordenador con Windows 10, no os va a dar nada, porque en Windows 10 con el subsistema de Linux, esta interfaz Docker 0 no existe. Entonces, si no tiene contenido esa variable, vamos a ejecutar este comando, que es el que se ejecuta en el subsistema de Linux para Windows 10 para obtener la interfaz de red de Docker. Y en cualquier otro caso, le pongo la dirección que me ha dado. En mi caso es esta, para utilizar con Linux. Entonces, con esta configuración, os aseguráis que cualquier compañero vuestro que esté en vuestro proyecto, ya sea con Windows, con Linux o con Mac, pueda utilizar esta configuración y que no tenga problemas a la hora de utilizar el debugger. Después esta instrucción help básicamente es eso, es una ayuda. Simplemente cada vez que definís un target aquí y le ponéis aquí 2 almohadillas y algo, cuando escribáis make directamente os va a aparecer cada uno de los targets de vuestro makefile y con el texto que le habéis puesto a la derecha. Entonces, los targets que tenemos para este ejemplo es el start, que básicamente lo que va a hacer es crear una red de Docker con este nombre. Después va a hacer una copia del Docker Compose YML dist, que bueno, esto es bastante genérico porque lo utilizo en todos los proyectos, pero la idea es que vosotros a vuestro repositorio remoto subáis un fichero dist, que es el que tiene la configuración por defecto, y luego cada developer se encarga de modificarlo a su gusto. Por ejemplo, si yo tengo un servicio que está consumiendo el puerto 2000, me va a dar un error. Y entonces la idea es que esto se pueda cambiar para poder trabajar incluso si tengo ese puerto ocupado. Después también tenemos lo mismo con el .env, que de momento no lo tenemos porque no hemos creado el proyecto Symfony y es algo que vamos a crear ahora en un momento. Y lo que hacemos es hacer una copia de ese dist a nuestro .env, que es el que va a ser consumido por nuestra aplicación Symfony. Esto que veis aquí de este operador OR true es porque si, por ejemplo, la red de Docker con este nombre ya existe, este comando nos va a dar un error y va a terminar la ejecución del script. Entonces, para evitar eso, poniendo aquí el OR true, si esto da un error, va a resolver este true y va a pasar a la siguiente línea. Y entonces así podéis podéis continuar la ejecución de todo lo que tengáis aquí. Vale, lo del .env ya está claro y después aquí es a donde quería llegar yo. Tenemos el Docker Compose app -d para levantar todos los contenedores y si os fijáis aquí en esta variable u/id le estoy pasando el ID de mi usuario, que es el que vemos aquí arriba. Entonces, este ID es el que se le va a pasar al Docker Compose. Vale, tenemos aquí este args, que son los argumentos que se le van a pasar al Dockerfile y tenemos que ese ID es el que le estamos pasando. Y si ahora nos vamos al Dockerfile, vamos a ver que aquí estamos obteniendo ese ID y que efectivamente estamos creando un usuario que se llama appuser sin contraseña y con ese ID. Esto se hace para evitar problemas de permisos. Es decir, si el usuario que está ejecutando mi contenedor tiene el mismo ID que el usuario que está fuera, o sea, de mi máquina local, no va a haber ningún tipo de problema de permisos. Entonces, es bastante útil utilizar esto porque así os aseguráis de que cuando hagáis una petición desde vuestro navegador o desde cualquier parte de vuestra máquina local a vuestro contenedor no tengáis ningún problema. Después, bueno, esto es configuración básica para el tema de claves. Y esto es algo que, bueno, suelo poner en todos los proyectos, que simplemente esta línea de aquí lo que hace es que cuando vosotros hacéis un repositorio que es privado, normalmente cuando no tenéis la configuración guardada en vuestra máquina, en el known host os va a pedir si queréis guardar o no el fingerprint. Y entonces con esta instrucción se omite ese paso y directamente se descargaría, porque como os lo va a preguntar dentro del contenedor, vosotros no lo vais a ver y os va a fallar. Este es el ancho de columnas, básicamente para poder escribir dentro del bash del contenedor sin que haya muchos saltos de línea. Y este alias lo utilizo en todos mis proyectos Symfony porque básicamente en vez de tener que escribir ping console y el comando, cada vez que queremos ejecutar algo, con poner sf ya es suficiente. Y cuando trabajéis con Symfony y estáis todo el tiempo ejecutando comandos, la verdad es que se agradece el poner simplemente sf y el nombre del comando. Bueno, luego aquí tenemos una configuración básica
que son los paquetes necesarios para ejecutar. Aquí hay algunos que me sobran, por ejemplo este de GD, que es para tratamiento de imágenes. Lo que pasa es que, ya os digo, esto lo que hago es copiarlo y pegarlo de otros proyectos y se quedan ahí. Lo único importante es que tengáis el PDO y PDO MySQL para conectaros a vuestra base de datos. Y después, bueno, aquí el MQP sobra porque no vamos a utilizar Rabbit. Es muy importante el Xdebug, ¿vale? Que tengáis este aquí porque es el que os va a instalar la extensión para poder utilizar el debugger. Luego, a continuación, lo que estamos haciendo aquí es instalar Composer, porque nosotros lo que vamos a hacer es todas las dependencias de terceros que necesitemos en nuestro proyecto y que instalemos con Composer, tenemos que hacerlo dentro del contenedor. Es muy importante porque muchas veces pasa que solemos tener Composer fuera de nuestros contenedores e instalamos las dependencias desde ahí. Y eso nos puede dar problemas, sobre todo con temas de versiones. Entonces, estoy instalando Composer y lo estoy actualizando a su última versión. Luego estas instrucciones de aquí para PHP CS Fixer es simplemente Coding Style. Es una herramienta que instalo yo para, a través de este comando de make code style, lo único que hago es ejecutar el comando php CS Fixer y hacer un fix de todos los archivos que estén dentro de la carpeta src con las reglas de Symfony. Entonces esto lo que va a hacer es eliminar líneas que no se están utilizando, saltos de línea en blanco, indentación de líneas de código y demás, para no tener que ir revisándolas vosotros una por una. Luego lo que estoy haciendo aquí con esta instrucción es básicamente crear una carpeta dentro del contenedor con dentro de appdata 3w y por último estoy copiando la configuración de Xdebug. Esta configuración de Xdebug nosotros vamos a utilizar en este vídeo la versión 3 y esta es la única configuración que necesitáis. De hecho, este coverage sobra porque lo único que vamos a utilizar es el debug aquí. Una de las ventajas de la versión 3 de Xdebug es que tenemos el start with request igual a yes, y esto lo que nos va a permitir es que cada vez que haya una petición a nuestra aplicación se va a habilitar el debugger para que podamos utilizarlo. Es mucho más sencillo que en la versión 2 y después lo único que cambia aquí también es el client host y el client port, que en la versión 2 se llamaban remote host y remote port. Y aquí le estoy pasando estas variables que se las vamos a pasar desde nuestro fichero .env y que veremos más adelante. Y bueno, después para Nginx, nada, simplemente utilizar la versión 1.19, que es la última versión estable a día de hoy. Y lo mismo, creo un usuario con el mismo ID y con el mismo nombre. Y aquí está otra parte muy importante, porque cuando nosotros hagamos una petición desde el navegador, esta va a llegar a nuestro servidor en Nginx y Nginx la va a mandar a nuestro contenedor con PHP. Entonces, para evitar cualquier tema de permisos, es muy importante que los usuarios y los IDs de ambos contenedores coincidan. Vale, si no podéis tener varios problemas. Y en principio, eso sería toda la configuración. Vale, lo que voy a hacer ahora es levantar el entorno, pero lo primero que voy a hacer es comentar estas dos líneas, porque aquí lo que le estoy indicando con esta instrucción es que busque el fichero .env que está en el raíz y lo meta dentro del contenedor. Pero como todavía no lo tengo porque no he creado el proyecto Symfony, me va a dar un error. Entonces voy a comentar esto y aquí tenemos los comandos y voy a ejecutar un make build que lo que va a hacer es crear los contenedores a partir de las imágenes. Esto va a tardar un poco porque tiene que compilar todo. Y bueno, mientras termina, que no debería tardar mucho, si tenéis alguna pregunta que queréis dejar en el chat, podéis escribirla. La segunda, hablar del curso, sí. Bueno, del curso ya he hablado y lo del email, pues nada, en cuanto terminemos este streaming le echaremos un ojo y ya nos ponemos en contacto contigo para que puedas acceder a él. Buenas, Abelardo, ¿qué tal? Vale, esto no debería tardar mucho. Bueno, mientras esto continúa, eso lo que vamos a hacer es básicamente, una vez tenga ya mis contenedores en marcha, voy a acceder al contenedor que está ejecutando PHP y hacer una instalación con Composer de un proyecto Symfony 5.2. Y a partir de ahí, pues empezaremos a crear toda la lógica.
Vale, ya está listo y entonces ahora lo que puedo hacer es un make start y veis que se han levantado tanto el servicio de backend como el de web. Otra cosa también importante, cuando tengáis dependencia entre contenedores, tenéis la instrucción esta depends on, en la que le podéis decir de qué servicios depende. Es decir, yo al poner esta instrucción aquí, lo que le estoy diciendo es que hasta que este backend no esté levantado, no se levante el servidor web. Y como podéis comprobar, pues tenemos aquí primero que se ejecute el backend y luego el web. Vale, entonces ahora tenemos aquí en el make otra instrucción que es sshpe, que lo que va a hacer es abrirme un bash de dentro del contenedor que está ejecutando PHP. Entonces si hago make sshpe, veis que me está accediendo con el usuario appuser, que es el que hemos creado, y me está accediendo a appdata 3w, que es exactamente lo que le hemos indicado aquí, en esta instrucción, ¿vale? Entonces, con este workdir le estamos indicando que cada vez que accedamos a nuestro contenedor, el directorio de trabajo va a ser este appdata 3w y que va a ser justamente el volumen que tenemos aquí. Fijaos, tenemos este volumen que lo que le indica es que todo lo que tengo en el raíz de mi proyecto va a estar mapeado a esta ruta del contenedor. Por lo tanto, si yo aquí hago ls-la, vemos que tengo justo todo lo que tengo aquí. Si hago php-v, vemos que tenemos la versión 7.4.13 de PHP, que es la que le estábamos indicando en nuestro fichero Dockerfile, aquí. Y tenemos la versión 3.0.2 de Xdebug. Como ya os comenté, ya se instala por defecto con la versión 7.4 de PHP y es la que vamos a utilizar en este vídeo. Vale, entonces, ahora que tenemos esto, lo que voy a hacer es utilizar Composer para instalar un proyecto Symfony. Y bueno, en vez de poner aquí un punto para que lo instale en el directorio raíz, no lo voy a hacer porque como ya tengo ficheros nos va a dar un error. Es decir, Composer no permite crear un proyecto en una carpeta que ya contenga archivos. Entonces, lo que voy a hacer es crear una carpeta project y luego le voy a indicar la versión, que quiero que sea 5.2 o superior. Esto va a instalar todo dentro de una carpeta project. De hecho, si vengo aquí... Sí, dime. Tenemos una pregunta, Juan. Sí. ¿El proceso de instalar algún paquete para Symfony se ha de hacer entonces desde el contenedor o no? Y no desde la máquina local, ¿verdad? Exacto, siempre dentro del contenedor. A ver, si por ejemplo en vuestra máquina local tenéis la versión 7.4.13 de PHP y en el contenedor tenéis la misma, no va a haber ningún problema. Pero la idea, o sea, la filosofía de Docker es que tengáis todo en un contenedor que sea totalmente abstracto de vuestro ordenador. Entonces sí, realmente fijaos que yo ahora estoy dentro del contenedor y todo lo que voy a hacer lo voy a hacer dentro del contenedor. Si, por ejemplo, aparte de Composer necesitáis otra herramienta, tendréis que instalarla en el contenedor. Por ejemplo, esta de PHP CS Fixer que utilizo yo para Coding Style, la instalo dentro del contenedor, no la dejo fuera y luego la ejecuto. Vale. Bueno, igual quieres contestarle tú esta pregunta. Sí. Tu pregunta. Sí. La filosofía de Symfony en realidad no es obligar ningún tipo de arquitectura. Entonces, hay gente que sube en código que tiene esta arquitectura, pero Symfony en sí no lo tiene. Claro, exacto. Como dice Moin, la idea de Symfony, bueno, Symfony ahora está tirando mucho también por el tema monolito. Esto va por modas, por decirlo. O sea, primero era todo monolítico, de repente todo microservicios, de repente clientes front-end React y APIs en Symfony. Va un poco por modas, pero bueno, Symfony con la versión 5, aparte de modularizar todo, por lo que está tirando ahora con las últimas versiones es intentar hacerlo todo en su entorno. O sea, está haciendo implementación de frontend y demás, pero no está basado en arquitectura hexagonal para nada. Vale, bueno, vamos a continuar y nos quedamos aquí en la parte en la que yo había creado el proyecto Symfony dentro de la carpeta Project y entonces lo que voy a hacer ahora es mover todo ese contenido de Project al raíz, que es donde tengo yo mi proyecto. Entonces con un mv de Project asterisco, aquí apunto, o sea, mi ubicación local,
Aquí me está diciendo si quiero reemplazar barra public y eso es porque aquí yo estoy creando un volumen en el servidor web que todo lo que esté dentro de la carpeta public va a estar dentro de ppdata 3w public y esto es porque la carpeta public es el punto de entrada a las aplicaciones Symfony. Entonces, cuando ejecutáis el Docker Compose App o el Make Start, que internamente hace eso, esta carpeta ya se está creando, ¿veis? Está aquí. Entonces le voy a dar a Yes para que lo sobrescriba y lo único que quedaría es este punto .env y el gitignore, que también me los voy a copiar al raíz. Y entonces ahora esta carpeta project ya podemos eliminarla. Vale, voy a quitar todos estos comentarios. Y ahora, tal cual como tenemos esta estructura aquí, que tenemos nuestro contenedor de Nginx y nuestro contenedor de PHP ejecutándose y tenemos nuestro proyecto creado, ahora podemos navegar a nuestro localhost puerto 2000, que es el que definimos aquí en nuestro servicio web. Y vemos que efectivamente me está accediendo ya a nuestra aplicación. Vale, tenemos, bueno, ayer ya han tenido una minor update porque lo probé ayer y era la 5.2.2 y os daréis cuenta de que está funcionando bien porque aquí la ruta es appdata 3w. Si aquí en esta ruta estuvierais viendo la ruta de vuestro ordenador local, es decir, si vosotros salís y hacéis pw y vierais esta ruta, home, vuestro usuario, bueno, y donde tenéis el proyecto, entonces algo estaría mal configurado. Pero si lo hacéis con Docker, esta debería ser la ruta. Entonces, ya tenemos nuestro esqueleto de Symfony y nuestra estructura de Docker. O sea, esto ya estaría listo. Lo que voy a hacer es crear una rama y subirla para los que queráis descargarla y empezar desde este punto podáis. Bueno, dejadme ver que aquí en el gitignore... Vale, antes de hacer nada, lo que voy a añadir aquí en el gitignore es el punto .env, porque lo que voy a subir es un punto .env.dist. Y lo mismo para el Docker Compose YML. Vale, de tal manera que si yo ahora hago un git status, bueno, tengo que meter también este punto idea, porque como sobreescribí el gitignore, entonces ahora fijaos, aquí se va a subir el env.dist, el Docker Compose YML dist y luego todo lo que acabamos de crear para nuestro proyecto Symfony. Voy a hacer un git add. Bueno, ya tengo alias para todos, ya os lo pondré en Twitter, un gist con todos los alias que tengo para git. Y básicamente voy a hacer un git add de todo. Y vemos que se está añadiendo justo lo que acabamos de crear ahora. Vale, lo voy a subir. Entonces, bueno, si alguno ahora mismo está utilizando este repositorio, ya está esta rama con todo lo que acabamos de hacer hasta el momento. Y vamos a continuar. Aprovecho para decir que para la gente que estáis acostumbrados a tener varias ramas, una cosa importante con Git Checkout, especialmente cuando usáis barra, si tenéis un directorio que se llama, por ejemplo, en este caso 001, es posible que vais a tener problemas a la hora de hacer checkout. Entonces, si veis que hacéis Git Checkout srs de barra no sé qué, de vuestra rama, empieza con nombre de un directorio en vuestro local, pues mucho cuidado con esto, porque varias empresas yo he visto que siempre han tenido problemas con esto y no entendían cuál era el problema. Simplemente un truquillo de Git. Sí. Vale. Bueno, voy a dar 2 minutitos más por si alguien se descarga la rama o quiere comprobar algo.
Vale, bueno, pues ahora que tenemos esto, lo que os comentaba es eso, vamos a crear una arquitectura, por llamarlo de alguna forma, en la que nosotros vamos a obtener del objeto request que llega de nuestro cliente los datos que necesitamos y vamos a hacer que Symfony internamente los valide y los convierta en objetos de nuestro dominio. Entonces, primero vamos a instalar algunas dependencias y para ello vamos a acceder como siempre a nuestro contenedor. Es justo lo que comentábamos antes, todo lo que vayamos a instalar con Composer que sea dentro. Y entonces aquí voy a poner Composer Require, bueno, Monolog, que es para login, que siempre deberíais instalarlo porque lo que va a hacer aquí dentro de la carpeta var log os va a crear un archivo dev.log y ahí vais a ver todo lo que está pasando a nivel interno de Symfony. Todos los listeners y todo el core de Symfony ya tiene logs para que cada vez que hagáis algo veáis toda la traza de la request y si hay algún error, dónde ha pasado. Voy a instalar Doctrine ORM porque es necesario para ejecutar el componente validator de Symfony y también lo voy a instalar. Vale, bueno, es validator. Y en principio no necesitamos nada más. Vale, entonces vamos a instalar esto. Bien, y entonces ahora, si venimos aquí a nuestra carpeta config y packages, vemos que ahora tenemos aquí un nuevo archivo validator.yaml. Y aquí es donde vamos a poner la configuración para la validación. Entonces, primero aquí en Framework, vamos a venir aquí al final de todo y vamos a escribir validation y lo vamos a habilitar. Vale, entonces con esta instrucción estamos indicando a Symfony que queremos utilizar el validator component. Y aquí en validator lo que vamos a hacer es habilitar las anotaciones. Las validaciones se pueden hacer en archivos YML, XML o directamente con anotaciones sobre vuestras entidades o clases. Entonces, para hacerlo más sencillo en esta práctica, vamos a hacerlo directamente sobre nuestros archivos PHP. Y entonces le vamos a poner enable annotations true para que nos permita utilizar anotaciones. Vale, y con esto ya tendríamos configurado el validator component, simplemente poniendo aquí que queremos utilizar la validación y que queremos utilizar anotaciones. Entonces ahora vamos a venir aquí a nuestra carpeta source y bueno, aquí yo lo que voy a hacer es crear una carpeta HTTP. Dependiendo de vuestro proyecto la crearéis en algún sitio distinto, pero bueno, yo suelo hacerlo aquí. Y voy a crear una carpeta DTO, no STO. Y aquí es donde voy a crear una interfaz que es la que van a implementar todos los DTOs que queramos utilizar para inyectar esta información en nuestros controladores. Entonces aquí voy a crear una interfaz que se va a llamar request.dto y lo que voy a hacer es crear aquí el constructor y este constructor va a recibir un objeto request del componente HTTP de Symfony. Vale, si os fijáis aquí, ahora me está escribiendo el namespace completo y si os fijáis tampoco tenemos el namespace. Entonces, para los que estéis utilizando PHP Storm, no sé para los que utilicéis Visual Studio Code o algún otro editor, y os esté dando este problema, tenéis que venir aquí a Settings. Me lo he puesto en otra ventana. Me ha abierto otra carpeta, vamos a ver ahora. Vale, aquí en directorios lo que tenemos que hacer es la carpeta src, marcarlo como sources y aquí darle a editar y ponerle que el prefijo de nuestro namespace es app, que es el que viene por defecto en Symfony. Y entonces esto ahora, si yo creo esta interfaz otra vez,
Veis que ya me lo crea con el namespace. Y ahora cuando le indico que quiero un objeto request, ya me pone aquí el use en vez de ponerlo en el namespace completo. Y esto va a ser request. Aquí me está dando un error y esto es porque por defecto creo que pone la versión 5.6 de PHP. Si venimos aquí a PHP vemos que está la versión 5.6 y lo que vamos a hacer, bueno, aparte de cambiar a la 7.4, va a ser añadir nuestro intérprete para el Xdebug. Y bueno, antes de empezar a hacer nada más, creo que es una buena oportunidad para enseñaros cómo lo hago yo para el tema de utilizar el debugger. Entonces aquí en intérpretes de PHP le voy a dar a añadir uno, marcando la opción de Docker y voy a seleccionar Docker Compose. Entonces ahora aquí me indica dónde está el fichero Docker Compose de mi proyecto y como veis está en el RAID. Si no lo encontráis, bueno, pues tenéis que venir aquí a añadirlo y buscarlo donde esté. Entonces, una vez lo seleccionáis, os va a mostrar los servicios que tenéis. Fijaos, aquí tengo el servicio web con Nginx y el servicio BE con PHP. Lo voy a seleccionar y hacer clic en OK. Vale, hay que marcar esta opción de conectar siempre un contenedor existente y esto es para evitar que cada vez que hagáis una petición utilizando el debugger, PHP Storm levante un contenedor para ejecutar esa instrucción y que vaya todo más lento. Entonces simplemente si ya hay un contenedor ejecutando este intérprete, que lo utilice. Y aquí veis de nuevo que tenemos la versión 7.4.13 de PHP, así como la 3.0.2 de Xdebug. Entonces al hacer clic en OK veis que aquí en el mapping ya se está haciendo correctamente. Es decir, todo lo que tengo dentro de esta carpeta Codenip Symfony Request está mapeado a appdata 3w dentro del contenedor. Otra cosa importante aquí en debug es que tengáis el puerto 9003, que es el puerto por defecto que utiliza Xdebug. Y luego en servers tenéis que añadir el servidor que queréis utilizar. Entonces, de momento, yo me voy a copiar aquí una configuración que ya tengo hecha. Y os voy a explicar cómo se utiliza. Entonces, aquí en mi fichero .env la voy a pegar y veis que aquí tenemos el client host, el client port y luego el id config, que aquí lo voy a llamar como este proyecto. Entonces lo voy a llamar codenip / symfony requests. Entonces, esto es justo lo que veíamos en la parte de configuración de Docker, cuando les decíamos aquí en el archivo xdebug.ini que íbamos a tener un client host y un client port. Entonces, ese host va a ser esta variable de entorno y el port va a ser esta variable de entorno. Entonces son las que estoy yo definiendo aquí. Y después la configuración de PHP le estoy indicando que el server name va a ser este. Entonces me lo voy a copiar y aquí en servers le voy a dar a añadir uno, le voy a poner ese nombre que acabo de poner y aquí localhost. Y luego muy importante el mapping. Entonces yo aquí básicamente lo que voy a hacer es indicar que todo lo que veíamos anteriormente, que todo lo que esté en esta carpeta va a estar en appdata 3w. Entonces, ahora en teoría, y aquí os voy a enseñar otro truco, es que si yo pongo un breakpoint aquí y escucho peticiones y vengo a mi navegador y refresco, veis que no va a funcionar. Y eso es porque yo he modificado el fichero .env y estas variables están aquí, pero no están en mi contenedor. Una forma de saberlo es, dentro de vuestro contenedor, podéis ejecutar el comando export y vais a ver todas las variables de entorno que tiene. Y aquí no tenemos nada de Xdebug. Entonces, una forma de sincronizarlas es hacer un make restart. Y si ahora accedo al contenedor y hago export, vemos que, vale, tampoco las va a copiar porque aquí en el Docker Compose habíamos comentado estas líneas, ¿vale? Entonces, muy importante, acordaos de descomentarlas, porque si no, no va a ejecutar esto. Voy a hacer un restart de nuevo. Y ahora si hago export, vemos que ya tenemos como variables de entorno nuestro Xdebug client host, el port y aquí arriba el id config. Entonces ahora nuestro contenedor ya sabe qué variables queremos utilizar para el debugger. Por lo tanto, si permanecemos aquí escuchando peticiones y refresco el navegador, vemos que ahora sí ya se ha detenido aquí en la primera línea y ahora ya puedo navegar por mi código.
Vale, entonces, bueno, para los que no estéis utilizando PHP Storm, supongo que habrá tutoriales para hacerlo en vuestros IDEs, pero en PHP Storm es simplemente así. Tener la configuración en el .env y luego crear aquí, añadir el intérprete de PHP y añadir el servidor con el nombre que le hayáis puesto y hacer el mapping aquí. Vale, entonces vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Tenemos nuestra interfaz y lo que voy a hacer ahora es crear el primer DTO. Entonces, imaginaos que yo lo que quiero es crear un endpoint para registrar usuarios y ese endpoint necesita un nombre, un email y una contraseña. Entonces le puedo llamar, por ejemplo, register request y este va a implementar la interfaz request.dto. Y por lo tanto, tengo que añadir el constructor que recibe un objeto request. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer aquí es crear dos atributos privados de tipo, bueno, voy a crear tres en realidad. Uno va a ser el name, otro va a ser el email y el último password. Y lo que voy a hacer aquí en el constructor es obtener los datos que vienen del request, que en este caso van a venir del body, y para extraerlos lo que voy a utilizar es un JSON decode de request get content y la voy a pasar como segundo parámetro true para que me cree un array asociativo. Entonces ahora en este data voy a tener todo lo que venga en el body de esa request. Y por lo tanto lo que voy a hacer es ahora asignar a name, le voy a asignar data de name o null. Vale, porque esto lo vamos a utilizar para el componente de validación que veremos más adelante. Y entonces esto tengo que definirlas como nullables también. Así. Voy a hacer el set email también. Y por último el thisPassword o null. Vale, y ahora lo que voy a hacer es crear los getters para estos tres valores. Vale, aquí con el autocompletar ya los tenemos, getName, getEmail y getPassword. Entonces ya tenemos nuestro DTO que implementa nuestra interfaz y tiene su constructor y estamos haciendo el set de esos parámetros o poniéndolos a null en caso de que estos no vengan definidos. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear mi argument resolver. Si venimos aquí a internet y buscamos Argument Resolver Symfony, vais a tener la documentación. Entonces lo que os recomiendo es que si nunca lo habéis utilizado, le echéis un ojo, os vayáis leyendo para qué sirve, cuáles son sus casos de uso. Pero bueno, aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es utilizarlo para, a través del metadata que viene en el request, o sea, es decir, cuando nosotros hacemos una petición a un endpoint de nuestra aplicación, esa request lleva un metadata que es el que va a interpretar Symfony para ejecutar esa petición. Y entonces vamos a utilizar esos datos para saber qué clase necesitamos instanciar, qué datos necesitamos pasarle y cómo necesitamos pasárselos. Vale, entonces simplemente le echéis un ojo aquí a la documentación, pero bueno, creo que la forma más sencilla de comprobarlo es con un ejemplo. Aquí veis que hay que tocar el tema de Services YAML, pero nosotros como estamos utilizando AutoWiring no sería necesario, ¿vale? Automáticamente lo va a usar bien. Entonces aquí tenemos que implementar la interfaz Argument Resolver Interface y esta tiene dos métodos, Resolve y Support. Entonces, lo primero que voy a hacer es aquí en el constructor instanciar el Validator Interface, que va a ser mi validador, o sea, el Validator Component que hemos instalado antes y es el que vamos a utilizar para validar nuestros DTOs.
Entonces aquí en el método supports, esto va a devolver un boolean, va a ser true o false. Entonces aquí vamos a utilizar un reflection class para obtener todo el metadata de la clase que queremos instanciar. Vale, entonces vamos a hacer un new reflection class y vamos a hacer argument getType. Entonces aquí este getType va a traer el tipo de clase que necesitamos para nuestro endpoint. Entonces esto va a hacer un reflection class y lo va a guardar en esta variable. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que si nuestro reflection class implements interface, o sea que esta reflection class implementa una interfaz y le vamos a pasar la que hemos creado, nuestro request DTO, vamos a devolver true, ¿vale? Y en cualquier otro caso vamos a devolver false. Y ahora aquí en resolve lo que vamos a hacer es obtener la clase en sí, que es una vez más el argument getType, y esto lo que me va a dar es el namespace de la clase de mi DTO. Y entonces lo que voy a hacer aquí es crear un DTO que va a ser un new class, y como hemos visto el constructor recibe un request porque es lo que hemos definido en la interfaz. Entonces esto lo que va a hacer es instanciar una nueva clase del DTO que queramos. De momento solo tenemos este register request, pero veremos cómo podemos crear más. Lo va a resolver, lo va a crear, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si tiene errores. Entonces aquí voy a poner errors y voy a utilizar mi validator, validate, y le voy a pasar ese DTO. Y entonces aquí me va a guardar los errores que se hayan producido. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que si este errors es mayor que 0, es decir, que se ha producido algún error, vamos a hacer una excepción de tipo bad request. Y lo que voy a hacer aquí, en vez de pasar un mensaje, lo que voy a hacer es castear string errors. Y si no hay ningún error, voy a hacer un yield de ese DTO. Vale, entonces por lo tanto esto me va a devolver un generator. La semana pasada Moin subió un vídeo explicando cómo funcionan los generadores en PHP, entonces si queréis aclarar cómo funciona esto, os recomiendo mucho que veáis ese vídeo porque os lo explica perfectamente, para qué sirven los generadores, cuáles son las ventajas de utilizar yield frente a return y demás. Entonces esto es lo que necesitamos en nuestro argument resolver. Como veis, tenemos que ver si soporta lo que nosotros queremos utilizando reflection class, y después en el caso del resolve crear el nuevo DTO cumpliendo el contrato de la interfaz, que es que reciba un request, comprobando si tiene errores con el validator component de Symfony y devolviéndolo. Entonces, ahora que ya tenemos esto, lo que podemos hacer es venir aquí a nuestra parte de controller y vamos a crear un register action. Vale, este va a ser nuestro controlador y va a tener un método invoke que va a recibir un register request. Vale, en vez de recibir un request o cualquier otro tipo de objeto, lo que va a hacer es recibir un DTO de nuestro dominio, o sea, el que hemos definido nosotros. Y aquí le voy a poner que devuelve un JSON response. Y de momento le voy a poner que devuelve un nuevo JSON response así vacío, ¿vale? Para que devuelva un código 200. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar las anotaciones de Symfony para convertir este método en un endpoint. Entonces aquí voy a utilizar route y la voy a llamar, por ejemplo, barra register. Bueno, tengo que importarlo. Los métodos que va a soportar es de tipo post. Y name le voy a llamar register, por ejemplo. Vale, aquí voy a omitir esta comprobación. Entonces, simplemente con esto ya lo estoy convirtiendo en un endpoint.
Por ejemplo, si yo ahora aquí dentro de mi contenedor ejecuto el comando sf o lo que sería lo mismo, bin console debug router, vemos que tengo aquí una nueva ruta de tipo post que es /register. Entonces yo ahora este /register puedo hacer una petición. Voy a abrir Postman para probarlo. Y entonces, bueno, yo aquí ya he estado haciendo algunas pruebas. Voy a cambiar esto por el puerto 2000. Y aquí en vez de API es register. Y aquí en el body tenemos que pasarle un JSON. Entonces aquí habíamos quedado que hay que pasarle un name, un email y password. Vale, entonces si yo ahora ejecuto esto, vemos que me ha dado un 200 y me ha devuelto vacío porque es lo que le estábamos pasando. Podemos comprobarlo aquí ahora poniendo un breakpoint y utilizando nuestro debugger. Y si vuelvo a ejecutar eso, vemos que ahora, bueno, se detiene aquí en el primer punto, y si le doy a continuar, vemos que ahora tenemos aquí un register request. Y este objeto tiene nombre, email y contraseña. ¿Veis? Entonces, simplemente creando este argument resolver y luego una interfaz que implemente nuestros DTOs y añadiendo ese DTO como uno de los parámetros de un método de nuestro controlador, hemos conseguido que Symfony internamente transforme ese JSON que viene del request en un objeto que nosotros después aquí podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, podemos hacer un register request, get name, get email o get password. ¿Vale? Y tendríamos esos valores trabajando completamente en orientado a objetos. Pero ¿qué pasa si yo ahora vengo aquí a Postman y no envío el password? Vemos que lo envío y funciona. Es decir, yo ahora vengo aquí a mi register request y tengo name, email y password es null. Pero nosotros queremos que se valide esto. Es decir, queremos evitar que un usuario no envíe contraseña. Entonces, para eso vamos a utilizar el validator component. Si os acordáis, aquí estábamos utilizando el validator para validar ese DTO, pero no hemos hecho nada. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en nuestro DTO es utilizar las anotaciones, que es lo que vimos anteriormente de aquí de nuestro validator.yaml, de habilitar anotaciones. Y lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, un assert not blank para que el nombre no sea nulo. Voy a poner, por ejemplo, length, que el nombre tenga como mínimo 2 caracteres. Para la contraseña voy a hacer algo similar, pero que tenga 6 caracteres. Y para el email voy a poner que no sea null. Y aquí voy a hacer assert email. Vale, entonces por ejemplo, este assert email lo que está haciendo es como si nosotros aquí internamente hiciéramos un if this. Bueno, vamos a poner primero filter bars, this de email, y aquí filter validate email, y aquí lanzar una excepción. Vale, entonces esta lógica de aquí de comprobar si el email es un email válido y en caso contrario dar una excepción, lo estamos resolviendo simplemente poniendo esta anotación aquí. Por lo tanto, si yo ahora vengo a Postman y hago esta petición de nuevo, vemos que ahora ya me está devolviendo un error de que el valor password, ¿veis? Register request password no debería ser null. Si por ejemplo yo ahora pongo password, pero pongo 123, que no son 6 caracteres, veis que ahora ya me está haciendo la siguiente validación y es que password es demasiado corto, debería tener al menos 6 caracteres. ¿Veis? Entonces esto es súper conveniente a la hora de hacer vuestras aplicaciones porque simplemente con ese argument resolver y vuestros DTOs podéis hacer todo lo que queráis. Por ejemplo, si yo ahora tuviera un endpoint que no fuera register y fuera cualquier otra cosa, simplemente tendría que crear un DTO con sus atributos y sus validaciones y después en el controller inyectar ese DTO
y definir la ruta. Y simplemente con eso ya sería todo, la validación y la conversión de JSON a objetos. Entonces, bueno, es algo que quería explicaros en este primer stream. Ha sido casi 1 hora, la verdad, pensé que iba a ser un poco menos. Pero bueno, voy a preparar un vídeo con todo esto bien explicado, como lo hemos hecho ahora, para subirlo al canal de YouTube. Y bueno, y que quede bien explicado. Bueno, veo aquí que estás poniendo que habría que poner un listener. Sí, efectivamente. Sí, casi voy a aprovechar a hacerlo porque ya tengo aquí el código y así os lo muestro. El tema, por ejemplo, lo que está comentando aquí en Z es que nosotros cuando utilizamos Postman y estamos haciendo esta petición y nos da una excepción, nos la está devolviendo en formato HTML. Pero si vosotros estáis construyendo una API, lo ideal sería que vuestros clientes recibieran un JSON de respuesta, porque no tiene sentido que estén consumiendo una API y que se le devuelva HTML. Entonces, algo muy útil que se puede hacer también utilizando proyectos Symfony es aprovechar la ventaja de los listeners del kernel para capturar esas excepciones y convertirlas a excepciones de nuestro dominio, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer aquí, dentro de la carpeta src, va a ser crear una carpeta listener. Vale, voy a crear esta clase JSON Transformer Exception Listener y tenemos que configurarla también en nuestro archivo de services. Entonces, para que Symfony entienda que esta clase la vamos a utilizar como un listener, tenemos que venir aquí a nuestros services. Dejad que borre todos estos comentarios. Vale, para que quede un poco más limpio el archivo. Y ahora lo que haríamos sería definir esa clase. Vamos a copiar el nombre. Y le vamos a poner unos tags. Aquí, por ejemplo, no me está funcionando el autocompletado de Symfony. Y bueno, para los que tengáis el plugin de Symfony para PHP Storm, simplemente acordaos de habilitarlo aquí. Y entonces ahora ya me autocompleta. Entonces vamos a poner aquí tags. Y entonces esto lo que va a ser es un kernel event listener. Sí, kernel event listener. Le vamos a pasar el evento, que va a ser una excepción del kernel, por lo tanto es un error que ha dado internamente Symfony. El método que vamos a utilizar es onKernelException, que lo definiremos ahora en nuestra clase. Y la prioridad se la vamos a poner a 100 porque normalmente todos los listeners de Symfony tienen prioridades negativas y poniéndole prioridad 100 lo que nos vamos a asegurar es que se ejecute antes que todos los listeners de Symfony. Entonces, simplemente con esto ya estaría. Aquí se está quejando porque todavía no hemos creado ese método, pero si yo ahora vengo aquí y creo un método público onKernelException y que esto reciba un exception event, y que no devuelva nada, si yo ahora vengo aquí en mis services, vemos que ya no se queja. Entonces ahora está bien tagueado. Es decir, yo ahora aquí, cada vez que se produzca una excepción en el kernel de Symfony, se va a ejecutar el método de esta clase. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente crear una variable que sea exception y la excepción viene en el método getThrowable del evento. Lo que suelo hacer yo a continuación es crear aquí un data y ponemos pues class, por ejemplo, para ver la clase que ha producido la excepción, y vamos a hacer aquí un getClass de la excepción, un código que por defecto va a ser un 500, por si hay algún error que no hemos capturado que nos dé un 500 directamente, y el message vamos a poner exception getMessage.
Así. Y entonces después lo que vamos a hacer es crear aquí un método privado al que le vamos a pasar un array data, ¿vale? Es un método prepare response al que le vamos a pasar data y esto va a devolver un JSON response. Y entonces aquí lo que voy a hacer es crear un response que va a ser igual a new JSON response con este array de datos y con el código. Bueno, aquí puedo poner directamente return. Vale, y voy a devolver esta respuesta. Aquí podéis configurarlo como queráis, es decir, aquí podéis poner cabeceras, podéis hacer lo que os dé la gana con este response, ¿vale? En función de lo que queráis. Yo lo voy a dejar así para que quede muy simple. Y entonces aquí lo que voy a hacer es comprobar que si la excepción es una instancia del HTTP Exception Interface, lo que voy a hacer es a data de code le voy a setear el status code de la excepción. Entonces, si nosotros venimos aquí a nuestro DTO, aquí al argument resolver, perdón, vemos que en caso de que tuviera errores mandamos un bat request y entonces si navegamos a bat request vemos que por defecto tiene el código 400, extiende de HTTP exception y si vamos a esta vemos que implementa la interfaz que estamos buscando. Entonces lo que vamos a hacer es que todas las excepciones que implementen esta interfaz van a entrar en este if y entonces vamos a poner el código que toque. En este caso será un 400, pero si es un authorize será un 403 o el código que toque en cuestión. Y aquí lo que voy a hacer es al evento set response y voy a hacer un this prepare response de data. Y entonces esto lo que va a hacer es crearme un JSON response con este array y con el código que toca. Y como lo hemos configurado en nuestros services YAML, le estamos indicando que se ejecute con esta prioridad para que se ejecute antes que cualquier otro listener. Entonces, si ahora volvemos a Postman y le doy a Send, vemos que ahora ya ha cambiado. Estamos obteniendo un 400, que es un BAT request, y aquí estamos viendo el array convertido a JSON, el que hemos puesto. Entonces, la excepción es BAT request HTTP exception, el código es 400 y el mensaje es lo que veíamos antes. Vale, entonces gracias por la sugerencia y la verdad es que es una muy buena práctica eso, si estáis construyendo una API que devolváis JSON en vez de HTML. Y bueno, en principio esto sería todo lo que os quería mostrar. Como ya os dije, voy a crear una rama y a subir el repositorio para los que la queráis probar. Y ahora le voy a dejar el turno a mi compañero Moin para que os explique cómo se puede utilizar esta arquitectura tanto para JSON como para XML. Entonces, dejad que suba estos cambios. Y mientras, pues yo voy a responder a una pregunta de que si lo que ha enseñado Juan, pues sí es parecido a en este caso es un deserializer, en el caso de que está cogiendo el request y lo convierte a un DTO, lo que está haciendo es teniendo un request y está mapeando. Y lo que está haciendo en la parte de listener sí es un serializer, porque tiene un objeto y lo convierte a un array y al final sí, no es exactamente un serializer porque él lo está mapeando un poco diferente. Los serializers suelen transferir exactamente, es decir, tal como está el objeto, lo serializan a otro tipo, a un JSON, a un XML o algo así. Pero bastante parecido. Sí, básicamente esto es muy, por decirlo, a bajo nivel, como se quiera ver, porque estamos trabajando en algo que es muy pequeño. Normalmente ya cuando tenéis algún proyecto, bueno, voy a subir esto para que tú te lo puedas descargar, Moin. Listo. Vale, normalmente cuando trabajáis con aplicaciones más complejas y ya tenéis otro tipo de componentes de Symfony, ya lo hacen internamente ellos. Por ejemplo, cuando utilizáis el Messenger Component para enviar mensajes a Rabbit o consumirlos, una de las dependencias de este Messenger Component es
el serializer y el property access. Entonces, con estos componentes de Symfony, Messenger internamente ya hace todo el tema de serializar un mensaje en JSON a un objeto y viceversa. Entonces, yo ahora os lo estaba mostrando porque lo que queremos hacer con estos streamings y en general la idea de nuestro canal de YouTube es eso, mostraros cómo funcionan las cosas internamente a un nivel intermedio. O sea, no queremos hacer ni por una parte el Hello World, que lo vais a ver en 1000 vídeos de cómo se hace un Hello World, ni tampoco queremos irnos a la parte top de arquitectura hexagonal y de arquitecturas súper complejas que, por ejemplo, para un solo desarrollador serían prácticamente imposibles de realizar. Queremos simplemente mostraros eso, casos de usos de la vida real para que en cualquier empresa en la que estéis trabajando o proyecto futuro, que sepáis que tenéis este tipo de trucos y técnicas para hacer las cosas un poco más eficientes y fáciles de mantener. Porque como estáis viendo aquí, si yo ahora me creo otro endpoint distinto que en vez de register sea login, que recibe un email y una contraseña, pues por ejemplo tendré que crearme aquí un DTO que tenga email, password, hacer aquí lo mismo del JSON decode y después aquí en el validator ponerle las condiciones que yo quiero. Y simplemente con eso e inyectándole ese DTO a mi nuevo controlador, ya tengo toda la parte de conversión, o sea, de serialización y de validación hecha internamente por Symfony. Entonces os ayuda a hacer un desarrollo muchísimo más rápido y muchísimo más fácil de mantener. Y aún por encima que para testear estas clases es súper sencillo, porque básicamente son DTOs que están pasando información de una capa de la aplicación, que es la capa del controlador, a vuestras capas de servicio. Bien, entonces vamos a cambiar aquí la pantalla y ahora mismo estáis viendo la pantalla de Moin y todo tuyo. Sí, muchas gracias, Juan. De nada. Pues nada, os voy a explicar un poco encima de lo que ha dicho Juan, pues si nos vamos a lo que teníamos aquí, el register request, pues si os fijáis, pues aquí me falta, a ver si puedo cambiar la versión switch. Vaya. Pues yo no voy a instalar todo ni voy a hacer la prueba para no perderos el tiempo, pero si os fijáis, esta clase está encargándose de mapear los datos a sus propiedades y además también está convirtiendo nuestro request body, que es un JSON, lo está convirtiendo en un array. Esto por dos motivos está mal. Primero, en el tema de Solid está haciendo dos cosas, es decir, convertir el JSON a un array y luego mapearlo, son dos cosas. Y segundo, pues día mañana, si tenemos, imaginaos que queréis aceptar tanto XML como JSON, como esto lo vais a tener que hacer en cada objeto de DTO, entonces tenéis que ir por cada clase y mirar si el request es un JSON o es un XML y hacer el mismo código en todos vuestros objetos de DTO. Entonces, lo que vamos a hacer es primero sacar esta responsabilidad a otra clase. Por ejemplo, yo voy a crear esta clase aquí. Lo voy a llamar, por ejemplo, request body transformer. Porque, claro, esto lo estamos leyendo del body del request. Y aquí simplemente vamos a tener una función sencilla que vamos a decir transform. Y aquí lo que recibimos es el request de... Espera, lo que no tengo aquí instalado, voy a hacer make. Bueno, puedo hacer... Haz un make start y un make prepare y ya debería estar. Make start. Lo que quiero evitar es esperar todo este tiempo. Sí, voy a hacer un compose de install y voy a decir ignore platform breaks. Si no me equivoco, me tiene que funcionar. Sí. Esta opción de compose a veces es interesante porque no va a comprobar vuestra versión de PHP y tal. Si queréis hacer algo rapidito, pues normalmente os va bien. Pero bueno, lo importante para mí es tenerlo. Vale, perfecto, ya lo tengo. Entonces aquí si pongo request. Te estoy indexando todavía, sí. Bueno, mientras os voy a decir la idea. La idea es tener una clase de lo que se encarga es recibir el request, mirar si en nuestra cabecera tenemos el tipo de application que tenemos, el content type, que es el header típico, o bueno, el estandarizado para decir, oye, te estoy enviando JSON o te estoy enviando XML o cualquier tipo de datos. Leer este
campo de header, ver si es JSON, convertirlo a un array y meterlo dentro de request. Y luego, a partir de ahí, nuestro DTO simplemente utiliza el request sin tener que transformar nada. Pues vamos a ver, ya tenemos esto indexado. Vale, aquí tenemos el request y vamos a recibirlo. Entonces, voy a hacer algo muy sencillo, pero en este caso voy a hacer un switch. Voy a decir el request headers get y voy a decir aquí content. Entonces, voy a decir si el caso es application JSON, que es el típico que se envía cuando tenéis un request de JSON. Y en este caso voy a decir request. Voy a usar en Symfony, vosotros cuando usáis el request tenéis el query, que son la parte de query parameters. Por ejemplo, si abro aquí mi Postman, si aquí hacemos un request nuevo, cuando llamáis a un servicio, por ejemplo, localhost test, cuando ponéis los parámetros aquí en el URL, estos van en la parte de query de Symfony y cuando utilizáis lo que ha hecho Juan, en este caso, Juan ha puesto text.json, pues esto va dentro del contenido del request. Y lo que queremos hacer nosotros, pasarlo directamente a este atributo de request. Por defecto, si vosotros usáis form data, esto es lo que os va a llegar. Aquí si yo pongo test 1 y hago una petición a nuestra aplicación, aquí podéis hacer, por ejemplo, decir get test y vais a recibir el valor 1. Pero como estamos haciendo el JSON, Symfony por defecto no lo hace. Entonces, aquí lo que vamos a decir, igual a new parameter tag. Y aquí tenemos que pasar el array de los datos. Entonces, simplemente podemos decir $data JSON decode y aquí hacer lo que ha hecho Juan. Y aquí vamos a decir true, ahí para que nos devuelva un array. Y simplemente pasamos este data aquí. Y pues aquí podéis añadir más casos, application XML, definir vuestro tipo si tenéis un tipo especial, algún lenguaje, pues podéis hacer lo que queráis, pero en este caso yo simplemente voy a decir default, no os olvidéis el break en los switch. Y en nuestro caso, si nos pasan un tipo que no conocemos, tampoco podéis lanzar una excepción o lo que haga falta. Por ahora yo voy a dejarlo sencillo. Como yo estoy ya actualizando el objeto request, no tengo que devolver nada. Entonces, ahora nos vamos a nuestro HTTP. Y aquí tenemos el resolver que, perdón, aquí. Aquí estaba creando, antes de pasar el request a nuestro clase de DTO, primero vamos a añadir el private request body transformer. Y aquí voy a constructor. Ya lo tenemos en nuestro constructor. Y como estamos usando el auto-wiring, no tengo que hacer nada porque Symfony ya detecta dónde está la clase, genera el servicio y lo inyecta automáticamente. Y aquí lo que simplemente voy a hacer es request body transformer y le paso el request. Ahora, como ya tenemos nuestro JSON convertido y lo hemos metido dentro del atributo request de nuestro objeto request, es un poco al principio también cuando vi que hay un request dentro de request, es un poco confuso, pero acordaos, tenéis el query, que es la parte de query parameters, y el request normalmente es la parte body. Entonces, ahora sí, yo me voy a DTO, a register. Aquí ya no hace falta que yo haga ninguna transformación, porque esto ya está hecho para mí. Y aquí, en lugar de usar el array, puedo decir request, get, y como veis, pues se queda mucho más limpio porque esta función name también por defecto nos devuelve null si el key no existe. Entonces, hacemos lo mismo para esto. Vamos a decir email y password. Y otra cosa, alguna gente prefiere usar directamente get. Esto es simplemente
un shortcut, vamos a decirlo así. Primero, si no me equivoco, podemos, de hecho, entrar en el código. Primero lo mira en los atributos, luego lo mira en el query. Si no existe, entonces lo mira en request. Pero yo personalmente prefiero decir dónde quiero leerlo y así es como nos aseguramos que nadie nos está pasando el password dentro de query, porque, vamos, eso está bastante mal. Pues esto era todo lo que yo quería explicar para enseñaros que para tener un código más limpio y día mañana, pues si queréis, en lugar de usar JSON, pues podéis usar XML y podéis aceptar los dos sin problema. O si día mañana el JSON decode os da problemas, pues podéis reemplazarlo con otro tipo de servicio y solo lo cambiáis en un sitio. Ya está. Muchas gracias. Sí, la verdad es que queda mucho más limpio y ya trabajas directamente con objetos, que sería la idea. En vez de hacerlo como un poco manual con el JSON Decode, pues ya utilizas toda la funcionalidad que te da el componente HTTP de Symfony para estas cosas. Entonces, bueno, sí, como ha indicado Moin, eso es básicamente lo que queríamos probar en este streaming, aparte de que no ha fallado nada, no me lo puedo creer. Y eso, vamos a subir el código, pero no os preocupéis porque aparte de este repositorio vamos a crear un vídeo para YouTube y subirlo y nada. Si tenéis alguna sugerencia o queréis algún tema en concreto sobre Symfony o cualquier cosa de infraestructura, por ejemplo, cómo hacer deploy de lo que acabamos de hacer utilizando GitHub Actions o cualquier cosa, podéis escribírnoslo por Twitter, dejándonos un mensaje privado o incluso un tweet. Y bueno, podemos hacer una encuesta para ver qué es lo más votado y hacer contenido sobre cosas que nos interesen. Aquí, más que, o sea, nuestra idea es enseñaros cosas que nos encontramos en el día a día en nuestros trabajos o que nos hemos encontrado, pero aparte de eso también cosas que vosotros digáis, oye, pues mira, yo llevo 3 meses en esta empresa y están utilizando Symfony, pero están utilizando este componente y hacen esto así. Entonces podemos hacer un poco de investigación y hacerlo juntos. Incluso podéis compartir vuestra pantalla. La idea de este stream es que podamos colaborar todos, no solo nosotros hacia vosotros, sino que la idea es que el día de mañana pues uno de vosotros pueda compartir su pantalla y decir, oye, pues mira, yo estoy trabajando en un proyecto para, yo qué sé, para un amigo y estoy haciendo esto. Y entonces aprender un poco entre todos, básicamente. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y bueno, iremos poniendo por Twitter más noticias y muchas gracias de nuevo por estar ahí. Gracias. Hasta luego.